Tenemos una visita importante, tenemos una entrevista del Chato con nosotros, Aristóteles Zucco, que está aquí para hablarnos de cosas importantes. Tenemos temas que en la actualidad la audiencia está pendiente, el tema de la DEA cerrando sus oficinas aquí, todo lo que ocurre. Pero además de eso, el Chato dice que va a aclarar algunas cuentas con esta plataforma que le da eficiencia a gente que cuenta historias que está medio sospechosa. Buenos días, Zucco. Buenos días, Iván. Más que importante, lo cual no me considero. Sí me considero amigo tuyo y de Nelson y de Colombia y de todos los que conforman este distinguido panel de comunicadores. Usted sabe que esta es su casa, ¿verdad? Muchas gracias. Me tenían votado, sí. No nos hemos mudado. Lincoln con 27, aquí estamos. No nos hemos movido. Parece que el que me mudé fui yo. Exacto, exacto. Zucco, hoy tenemos varios temas. Vamos a tener chance de hablar de la gente que ha contado historias que no son tan veraz como consideradas por ti. Sin embargo, yo no quiero ponerle nombre y apellido, pero con lo que yo voy a decir ustedes lo van a identificar. Así es. Yo llegué a la casa del presidente Balaguer a los 17 años. Y aquí en este panel hay una persona que pudiera dar testimonio que se está sentando ahora mismo aquí porque me conoce desde que yo era un muchachito y él era un hombre joven. Yo oigo con Alexis Joaquín Castillo, el hijo de Balaguer, que tú eres llave tuyo. Muy amigo de toda la vida. Y además que incursionamos juntos para la misma época, él en el directorio del partido en la capital y yo la juventud. A nivel nacional como presidente de la juventud reformista o cristiana en el territorio nacional por 22 años. Así es. Yo oigo personas que vienen aquí a especular, a alardear de su cercanía con el presidente Balaguer y con líderes del sector económico y social de la República Dominicana. Pero yo nunca los vi. ¿Tú quieres decir que Humberto alardea de yo que... Yo no le he puesto nombre. Ahora, yo quisiera... Freddy es chismoso, se va ni lejos. Yo quisiera, Freddy, que traiga testimonio de eso. Gráfico, en fotografía o en video. Y no solamente que lo digan ellos. No quiero entrar en polémica. Pero Chato, primero ni me preocupa el que lo digan y alarden. Por ejemplo, hay quienes se atreven a decir que eran jefes de campaña de Jacinto. Pero yo andaba todo el día en el carro, en el helicóptero y en el avión de don Jacinto y tengo testimonio gráfico y en video de eso. Y yo no lo veía a ellos, ni la cercanía que supuestamente tenían. Bueno, el equipo que esté preparado, porque hay una entrevista llena de afirmaciones, ¿verdad? No hay temas exclusivos para este programa. Chato, mira, vamos el Chato tiene que no habla disparate y además es un hombre que dice lo que cree, pero su trayectoria desde la Juventud Reformista, fue presidente de la Juventud Reformista muchísimos años. 22 años. Es más, yo relajaba mucho a Fausto Lee, porque tuvo hasta los 76 años, fue presidente de la Juventud. Qué malo tú eres, presidente de la Juventud del PRD. Todavía 76. Es mi hermano, es mi hermano. Pero Fausto era... conjuntamente conmigo, aunque él es mayor que yo, ustedes eran los presidente de la juventud del PRD y yo del Partido Reformista. Luego, perfectamente, varios años después, entra al escenario Domingo del PLD. Domingo, que fue candidato a alcalde. Domingo Contreras. Sí. Excelente persona también y un joven brillante. Y bueno, también estaba Elías Wessing Chávez del PQD. Ahora mismo, estaba Messi Sarraf de la juventud de Magluta. Sí. Éramos un grupo de jóvenes que incursionamos en la política desde muy temprana edad y que algunos tuvimos cierto nivel de cercanía con nuestros máximos líderes. Yo particularmente estaba presente todos los días en casa del presidente Balaguer. Viajaba con él al interior del país, viajaba con él al exterior, donde ya le comentaba fuera de cámara que cuando el presidente Balaguer perdió las elecciones en el 1982, nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, específicamente a Queens, donde Carmen Rosa tenía una casa y el presidente Balaguer vivía en lo que
los Dominican York, y no lo digo despectivamente, son gente con mucho mérito y que aportan grandemente al país a través de remesas, a través de inversiones aquí. El presidente Balaguer vivía en lo que llaman el basement. ¿Por qué? Porque el carro llegaba a la marquesina, él se apeaba y apenas algunos pasos ya estaba en su habitación. Sí. Contiguo había una sala donde recibíamos la gente que iban a esperar. Yo no quiero alardear de ningún rol que no fuera el de recibir la gente en la marquesina, llevarlo a el despacho del presidente Balaguer, contiguo a su habitación, y después acompañarlo a salir y traer los otros. Sí. O sea, yo era como una especie de can ahí. de conserje, vamos a decir. Yo lo puse más decente, de no can. me quiero atribuir roles que no me competen. Yo vivía en el Hotel Warwick, que tú lo conoces, Freddy, en Nueva York, un hotel emblemático toda la vida. Don Guaroa vivía en una suite y yo en una habitación connecting con él. Así es. Y todos los días le decía a usted de ahorita que nos iba a recoger el coronel Castillo, casado con una hermana de Trujillo, que era el perebello de Balaguer en Nueva York. Sí. Entonces, nosotros estábamos ahí, don Guaroa, Bello Andino, Aníbal Páez y yo. Y lógicamente gente de la comunidad dominicana en New York que también ayudaban y colaboraban. Bueno, también, aparte de convivir con el presidente Balaguer aquí, yo era de los pocos que estábamos con él y dormíamos en la casa de Guaigüí cuando íbamos allá. Allá en Guaigüí. Sí, cuando a mí me apresó Jorge Blanco, que me soltó porque el presidente Balaguer en el aeropuerto de Herrera, aterrizando de un viaje, Antonio Emilio Ornes le preguntó acerca de mi apresamiento. Y el presidente Balaguer dijo, que salió en todos los principales medios como noticia principal, que a quien ellos perseguían era él, no a mí. Sí. Que no había razón ni motivo por el que yo tenía que estar detenido, que me soltaran. Y a mí incluso me llevaron a una solitaria, donde había, y Freddy va a recordar esto, un preso que cuando yo me llevaron al baño, él me voció, ¡Zuco, Zuco! Y yo me detengo y el teniente que me lleva al baño me dice, siga, siga, que es un delincuente. Y yo le digo, pero espérese porque él me quiere decir algo. Y me dice, dígale a don Vincho que a mí me van a sacar de aquí, me van a llevar para San Isidro y me van a matar. No sé cómo él se enteró de eso. La realidad es que la semana apareció el tigre muerto por San Isidro. ¿Tú recuerdas a García Berry? Sí, claro. Que lo acusaron de estar involucrado en la muerte de Héctor Méndez. De Héctor Méndez, cuando los líos del cambio de dólar, cuando el lío Exacto. de los dólares de los años 80. Y entonces, ¿qué pasó? Héctor Méndez tenía su oficina en la López de Vega, Sí. al lado de la casa de un tío de mi esposa, que era don Roberto H. Acta, un ingeniero. Entonces, yo, ese día que me soltaron, me llevaron a la fiscalía. El fiscal era Manolín Jiménez, Manolín. que había sido reformista. Pero mis abogados, por instrucciones de Balaguer, eran Pina Acevedo y don Bicho Castillo. Nada más. Entonces estaban ahí mi padre, don Jacinto, don Guaroa, y en un momento del interrogatorio entra una secretaria, le dice al doctor Manolín Jiménez, que el procurador fiscal, ¿no?, que lo están llamando por teléfono. Y él le dice, pero usted ve que yo estoy aquí. Y entonces la muchacha le dice, el presidente Jorge Blanco. Ay. Entonces se para y va y toma el teléfono, y cuando vuelve, él tenía una relación más cercana a nosotros que al propio Jorge Blanco, porque a él lo nombraron ahí por un tema de carácter político. Político, sí. Pero él era reformista. Acuérdense bajo qué término él salió del Partido Reformista, que después lo sustituye a él Lluvere en la alcaldía. Pero Guarioné Lluvere Montán. Sí. Entonces,
él tuvo una controversia con Balaguer, esa situación degeneró en que hasta lo sustituyeron de la alcaldía. De la alcaldía, fue destituido en un proceso, en un juicio que se le hizo a mitad de periodo. Claro, entonces él como tenía esa relación y sobre todo con personas mayores que yo, como era el doctor Pina Acevedo, que fue mi decano, don Bicho, don Guaroa, ahí estaba también don Jacinto, él nos dijo, es el presidente Jorge Blanco, y me ha dicho que a él no le podemos dar libertad pura y simple, porque si queremos volverlo a llamar y volverlo a detener y a interrogar, tenemos que tener la vía para hacerlo. Sí. Y bueno, esa vía era dejarle alguna acusación. O bajo fianza o bajo un término legal que ellos tuvieran esa puerta abierta. Que le permitiese. Zuko, es importante, nosotros, Nelson porque vivió mucho tiempo afuera, yo también. Perdón, se me olvidó mencionar al que le debo dar el mérito y la gratitud que se merece, que en paz descanse, a don Pedro Morales Toncoso, don Peter. Peter Morales. Que el día que me llevaron de la solitaria a Vietnam, llegó un oficial, se me acercó y me dijo, dice don Peter que no te afeite ni te cambie, que llegue así, que allá va a haber un operativo con los medios. Bueno, cuando yo llegué a la fiscalía, yo me creí que yo era un líder, porque habían cientos de gente voceándome banda y diciendo esto y aquello. Wow. Y recuerdo una experiencia en esa cárcel que se llamaba Vietnam. Habían delincuentes de lo más malo que tú te puedes imaginar, asesinos, traficantes, secuestradores. Y vino un tipo que me dijo que él era el preboste. No sé si ustedes saben lo que es eso. El preboste es el que es jefe. El jefe de esa cárcel, de esa el celda. macho alfa de ahí, de esa cárcel, de esa celda. Y me llevó una cubeta de hierro colado con un suape, que fuera a limpiar el baño. Si ustedes ven la pestilencia y lo que había en ese baño, acercarse ya le daba deseo a uno de vomitar, le provocaba náusea. Y el tigre me dice que vaya a limpiar. Y yo le digo, no. Pero y tú que venías de los riquitos de Naco, Piantini. Bueno, yo no estoy aquí para limpiar. Y el tigre me da una patada en la rodilla y me dice que coja la cubeta y vaya y limpie. Bueno, él me estaba viendo, como dice Freddy, como lo que ahora le dicen... Un guaguaguá y un popi. Un popi. Ajá, él me estaba viendo como que yo era un popi. Sí. Pero él no sabía que era que estaba bregando. Yo cogí la cubeta. Tú eras un popi, aunque tuviera otras características. Bueno, yo cogí la cubeta y le di como 7 cubetazos. Que tuvieron que darle 20 y pico de puntos en la cabeza a ese tigre. Y vino un coronel, saquen al rubito ese, hijo de la gran puta de ahí, saquen lo que. Y me llevaron a otra celda donde estaban los choferes. Y ahí yo amanecí. Sí. Pero cuando estaba en la celda que tuve el intercambio, el incidente, vino un muchacho joven que estaba detenido presuntamente por narcotráfico y se me acercó y me dijo, yo soy el esposo de la hija de Juan Esteban Olivero Félix. ¿Te acuerdas? El fiscal Olivero Félix, que fue fiscal. Y que fue delegado nuestro en la Junta Electoral mucho tiempo. Muchos años. Y yo era el suplente de él. Y cuando don Juan Esteban se enteró que tú venías para acá, me dijo a mí, tú eres responsable de cuidar a ese muchacho. Ay. Así que usted me tiene a mí aquí, a este grupo. Chato, tan chulo la remembranza. Cultura con sabrosura. Esto nos da un perfil buenísimo para lo que era la época en la que tú desarrollaste tu liderazgo, pero ese partido reformista... No tenía ningún liderazgo, el líder era Balaguer. No, pero ese partido reformista que hizo historia, que tuvo 22 años en el poder, desapareció por obra y gracia del Espíritu Santo, de la naturaleza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, Freddy, porque yo no le conozco cualidades, atribuciones espirituales o de carácter religioso, dogmático, a Quique Antún y a Genao, que son los sepultureros de ese partido. Pues tienen nombre y apellido. Te gusta buscar la boca. Ellos son los responsables de que ese partido esté en la situación que está, porque lo han convertido en una especie
de bisagra, de aldaba, Sí, que cada 4 años está el mejor doctor. Pero lo han mantenido en el poder durante todos estos años, Quique y Pero claro, Rogelio. porque cada 4 años ellos salían al que entienden que el viento sopla para llevarlo al Palacio Nacional. Y se enganchan ahí. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. En el año 2004, ellos nos expulsaron a don Carlos Morales Troncoso, Wow. a don Henrique Cabral, a Leo Mato Berrido, a Virgilio Álvarez Bonilla, a don Yuyo Alessandro, a mí, a un grupo, por el hecho de haber apoyado a Leonel. Pero en el 2008 ellos estaban apoyando a Leonel. A Leonel. Y no se expulsaron, autoexpulsaron ellos mismos. Y de ahí para acá, la historia usted, amigo televidente, la conoce. Y la conoce como es. El Partido Reformista se ha convertido en una entelequia. El Partido Reformista hoy no tiene ni siquiera un 1% del favor del electorado dominicano. Wow. Dígame Wow. usted, don Iván. Wow. Zuko, mira, es importante, nosotros nos complace mucho tener gente con tu vivencia. Freddy es una remembranza de eso que tenemos aquí también, ese amuleto, para que nos recuerde las vivencias que ustedes han tenido, que nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir. Pero además que han vivido esto de cerca, muy de cerca, y eso es un privilegio para nosotros. Te agradecemos la visita aquí. Bueno, y es un privilegio para mí y Freddy, que es, yo diría que una especie de biblioteca. Andante, ¿es verdad? Sí, claro, porque conoce todo y ha vivido mucha experiencia y tiene una memoria privilegiada para recordar todas esas cosas. Bueno, lo que pasa es que convivimos en esa época Sí, desde luego. Tú fuiste protagonista, yo era redactor de esa época. Tú narrabas los hechos. Así es. Entonces, Zuko, entre las cosas que a nosotros nos interesa hacer, con gente como tú que viene a hacer un aporte con sus vivencias, con su conocimiento, con su cercanía al poder, que tiene una visión importante, interesante, nos interesa saber qué opinas tú de un escándalo estridente que tenemos aquí nunca antes visto. Tenemos un tema de la DEA, una oficina de la DEA tomada como cascarón para hacer una fraude de vender visas. ¿Cómo ves tú eso en esta administración? ¿Qué entiendes tú que ha pasado allí para que algo sin precedente como esto ocurra? Bueno, en primer lugar yo quiero resaltar el hecho de que yo no tengo el honor de conocer a una dama que es la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica como Francis Lía Campos. Pero evidentemente que es una señora de muy firmes convicciones y de valores y principios que incluso ha puesto de manifiesto como cristiana. Lo cual yo admiro porque yo soy cristiano y me confieso católico. La verdad es que lo que ella ha dicho y ha denunciado es que había una especie de mafia que otorgaba visados bajo el supuesto argumento de que eran testigos privilegiados para denunciar a personas vinculadas al mundo del narcotráfico. Ahora yo te pregunto, si esas personas iban a denunciar a individuos vinculados y relacionados con el narcotráfico, ¿era porque eran parte de ese mundo o no? A Nelson, a ti, Iván, o a Freddy, ¿le pueden pedir que den testimonio del accionar de gente de esa naturaleza? No, claro que no. No te lo pueden pedir porque tú no compartes ese mundo. Sí. Entonces, evidentemente que eran delincuentes que de alguna manera estaban vinculados a ese mundo. En Estados Unidos hay organismos y agencias que dicen que esa gente, que se presume que eran más de 1000, llegaron allá y están delinquiendo. Wow. Bajo el amparo de esos visados. El señor que inculpan, llamado Melitón, no recuerdo el apellido ahora, está detenido en proceso de investigación y hay otros más. Eso es lo que la embajadora ha dicho y yo no tengo por qué ponerlo en duda, lo cual no compromete a nuestro país a menos Melitón Cordero. Ok, a menos que en ese entramado no hubiesen funcionarios nuestros, ya sea de la DNCD o de organismos de inteligencia del país, en contubernio con el señor Melitón para hacer toda esa diablura y para privilegiar a gente de ese mundo con visado para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando a personas decentes, honestas, serias, trabajadores,
pues no tienen la oportunidad de obtener ese visado. Entonces estos delincuentes llegan y se entronizan allá a seguir en lo mismo. Sí, porque prácticamente van con un visado que lo limpia. Dice, ese colaborador es un agente. Un visado privilegiado es la visa tipo S, que tiene una categoría importante y superior a las cuestiones que uno consigue aquí como ciudadano mortal. Pero desde luego, porque él cae en el plano de un testigo protegido. Así es. Ahora yo le digo a ustedes, aquí hay gente que yo la veo especulando que hay otras motivaciones y que hay otras intríngulis. Yo no las sé, porque yo no pertenezco a ese entramado, yo no pertenezco a esos estamentos, ni mucho menos conozco o especulo con lo que no tengo a ciencia cierta el conocimiento. Pero yo sí quiero, bueno, Nelson me quería decir algo. Prefiero que sea primero don Freddy Aguaviva, por favor. Respetando las canas. No, por favor. No, lo que pasa es que en este caso, para regresar al Partido Reformista, notablemente el Partido Reformista ha hecho, me refiero a Genao y aquí, que cuando hablo del Partido Reformista... Claro, pero eso lo sabe todo el mundo. Es un partido bimembre que está tiene dos miembros, Quique y... Sí, bimembre, eso está muy bueno. Entonces, ellos... Se había hecho una alianza con el presidente Luis Abinader que se ha mantenido porque Genao y su hijo son legisladores. Senadores y diputados. Bueno, es una repartición equitativa en la provincia de La Vega. Padre e hijo representan a Jarabacoa. Al poder. Que es en ese orden el tercer municipio de esa provincia. Primero está La Vega Real, después Constanza en votación y en peso específico electoral, y después Jarabacoa. Bueno, en este caso, ustedes como Partido Reformista, tú ya prácticamente has abandonado esa fila, pero ¿tú ves al Partido Reformista siguiendo aliado con Abinader o crees que podría hacerse alguna corriente que quiera Yo no creo que sigan como aliado de Abinader, porque Abinader no tiene opción de poder en el 2028. Y ellos van como una veleta hacia donde sopla el viento. Ahora, ¿qué yo te puedo decir? Esa gente van a tener la responsabilidad de ser los sepultureros de ese partido. Sí. Y yo no he vuelto a... Ya no existe como partido. No. Yo te dije ahorita que era una entelequia. Sí. Y yo salí del Partido Reformista cuando me expulsaron. No he vuelto a incursionar en ningún partido político. Yo me manifiesto como amigo, vecino, aliado, con lealtad y con gratitud del presidente Leonel Fernández. Pero no he pertenecido ni al PLD, ni tampoco pertenezco a la Fuerza del Pueblo.